Dios te bendiga. Estamos hoy estudiando Juan capítulo 2. Ya lo acabamos de leer, así que estamos comentándolo y te invito a que lo leas completo para que puedas disfrutar también de este estudio. Entonces, chicos, perdónenme que lo pausé. Nosotros acabamos de leer dos con dos en este capítulo de Juan capítulo 2. Hay dos subtemas que son distintos. Vemos en un inicio que Jesús convierte el agua en vino y vemos en el punto B de el ministerio de Jesús cuando él va al templo y se encuentra con la incredulidad de la gente y también cómo desbarata todo en el templo y demás. Y al final pues termina hablando de Nicodemo. Pero ok, vamos con la parte A, que es cuando Jesús convierte el agua en el vino. Miren qué interesante esta parte, y es que en esos tiempos, señores, la boda no era un día que duraba. La boda eran celebraciones que duraban semanas completas y no se le podía negar invitación a nadie. O sea, si alguien quería ir a tu boda y tú no le invitabas o no le permitías ir, pues era una ofensa, era una falta de respeto. Por lo que cuando alguien se casaba, era el barrio entero que estaba ahí metido, era el pueblo completo, gente de todos los caminos, de todos los lados. O sea, que ustedes no se imaginan la cantidad de personas que habían ahí. Por lo que contra, no es fácil quizás para este matrimonio, comenzando su vida, tener que suplir para tantas personas. Y más allá de nosotros ver que Jesús convirtió el agua en vino, me acuerdo de nuestro pastor Melvin que me lo hizo ver desde esa cosmovisión. Nosotros tenemos que ver cómo Dios suple a una familia que está iniciando su vida en pacto, en legalidad. O sea, Dios honra los matrimonios y vemos que el primer milagro Dios se lo hace a una familia. Este fue el primer milagro que Jesús hace en todo su ministerio y Él se lo hace a una pareja de jóvenes que se están recién casando. ¿Por qué? Porque Dios ama a las familias y Dios honra a las familias. Dios bendice a las familias y las personas bebedoras de alcohol usan mucho pues este versículo de la Biblia y lo sacan de contexto y dicen, no, porque el primer milagro de Jesús fue convertir el agua en vino. El primer milagro de Jesús fue con la intención de bendecir una familia. Y sí, ciertamente convirtió el agua en vino, pero más allá de eso también, nosotros tenemos que irnos a que el maestro Sala le dice a Jesús, ven acá, pero este vino que tú nos estás dando, como si es de mejor calidad. O sea, este vino es mejor que todos los que nos hemos bebido anteriormente. Y es lo que pasa cuando Dios entra a nuestra vida. O sea, la calle, el mundo te puede ofrecer algo que puede ser bueno, pero cada vez que Jesús llega, mire mi hermano, todo sabe mejor, todo es mejor, la vida es diferente. Nosotros creemos que por aceptar al Señor Jesucristo, muchos jóvenes, muchas personas, nuestra vida ahora se va a volver aburrida, pero al contrario, por aceptar al Señor Jesucristo es que nuestra vida cobra sentido y todo viene a ser mucho mejor, mucho más hermoso, con más plenitud, con mejor sabor. Hasta los colores cambian de cómo uno ve las cosas. Y ese es el mensaje que hay detrás de todo esto. Y lo extraigo principalmente de un comentario bíblico que tengo aquí que dice la gente busca la emoción y el sentido de la vida en todas las partes menos en Dios. Por alguna razón piensan que Dios es aburrido, como yo cité ahorita. Así como el vino que Jesús hizo era el mejor, la vida en él es la mejor. No espere a que todo se agote antes de buscar a Dios. ¿Para qué dejar lo mejor para más tarde? ¿Para qué dejar el servirle a Dios, el amarle a Él? Qué bueno que estamos aquí y que todos los que estamos en esta llamada increíblemente somos jóvenes.
Es ahora en nuestra juventud, como decía el salmista, que con nuestras fuerzas, con nuestro vigor, que le podemos dar a Él, pues lo mejor de nosotros. Y es mi invitación a que siempre, siempre le busquemos, porque no hay un mejor camino que el camino del Señor. Entonces, luego de que vemos esto, de cómo Jesús hace ese primer milagro, miren, aquí hay una doble obediencia. Su madre se acerca a él y le dice, óyeme Jesús, no hay vino, pero él fue obediente con su mamá, él no le faltó el respeto, aunque él le dijo, mami, pero espérate, todavía no es el momento. Pero también María, siendo la madre de Jesús, se supo someter a Jesús. O sea, él, mostramos en Jesús que él siempre honró a su padre y a su madre, pero también vemos que su madre siempre reconoció quién fue él. O sea, quizás María en ese momento no estuviera esperando que él hiciera un milagro en sí, pero porque la gente también suele sacar de contexto este pasaje de la Biblia, de que, mira cómo María fue la que obligó a Jesús. No, ella no lo obligó. Pero lo que pasa es que quizás para este tiempo se cree culturalmente que ya José no estaba vivo. Fijémonos que más nunca se vuelve a mencionar a José en la palabra de Dios. Se menciona a José cuando Jesús nace, mientras Jesús tiene 12 años, pero luego no se vuelve a mencionar a José y se cree que José había muerto. Entonces, siempre se recurría al hijo mayor, por lo cual María quizás tenía la tendencia de recurrir a su hijo y más sabiendo que era Dios y cómo Dios no va a bendecir, pues esa boda de esos jóvenes, de esas personas que estaban contrayendo matrimonio. Entonces, cuando ella le dice a Jesús, óyeme, se acabó el vino. Es como que ayúdanos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Quizá era con la intención de que vamos a ver si tenemos algo por ahí con que podamos ayudar a estas personas. O quizás Dios había puesto el sentir en su corazón para que ella hablara con Jesús. Independientemente, Jesús fue obediente con su mamá, pero ella se sometió a él al decirle a los que estaban en ese momento sirviendo los vinos, diciéndole, hagan lo que Él les dice. La misma María nos enseña que lo que Jesús dice es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no hay un intermediario entre Dios y los hombres. Jesucristo es el único que nos guía hacia el Padre. Y lo vemos hasta con su propia madre que nos dice, hagan lo que Él les dice. Ella también fue una muestra de sumisión ante nuestro Padre Jesucristo de Nazaret. Ella misma se sometió también, porque a pesar de que ella sabía que su hijo era 100% humano, también sabía que era Dios y que Él tenía un propósito que era el de salvarnos. Así que miren qué bonito es ver esta parte, qué bonita es la obediencia, qué bonito también es el servir, porque los que servían fueron los que vieron el mayor milagro. A veces nosotros nada más queremos que nos sirvan a nosotros, pero el dar, el servir, los que estaban sirviendo fueron los que vieron convertido el agua en vino. Los discípulos fueron los que fueron partícipes cuando se repartieron esos panes y esos peces y los que se quedaron con esas 12 canastas llenas de sobras para seguir quizás repartiendo a otras personas más. Cuando servimos, vemos a Dios ejecutando en primera plana sus milagros. Y yo les quiero compartir algo que mi hermana y yo justamente pues leíamos en este mismo libro de Juan en el día de ayer, y es que Juan tuvo un encuentro con un hombre llamado Natanael. Y este hombre llamado Natanael pues le dice a nuestro Señor Jesucristo, wow, tú eres el Cristo por algo que Dios le había dicho. Y Jesús termina diciéndole, de cierto os digo, que de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. O sea, Jesús le dijo, sígueme, Natanael. Y yo te digo que de cierto tú vas a ver el cielo abierto y ángeles que suben y que bajan. Eso es lo que pasa con aquellos que decidimos seguir al Señor Jesús. No importa qué tan oscuro haya sido tu pasado, cuántas cosas hayas tenido que atravesar,
cuántas tinieblas hayas tenido que ver. Pero Dios te dice hoy que verás el cielo abierto y vas a caminar de la mano con Él, que vas a ver cosas sorprendentes pasar sobre tu vida, que vas a ver ángeles, que vas a ver la sobrenaturalidad de Dios, porque eso es lo que experimentamos aquellos que caminamos de la mano de Él. Entonces, visto esto, pues vamos al segundo punto, que es cuando Jesús va al templo, encuentra la incredulidad en el templo, destruye toda aquella incredulidad y Jesús siempre estuvo claro para qué fue el templo. Cuando Dios le instituyó a su pueblo que construyera un templo, no era para que la gente vaya a hacer perversidades a ese lugar, para que la gente lo volviera un mercado como se volvió. Era para que la gente vaya a orar. Por eso él dice, la casa de mi padre es casa de oración. Cuando nosotros vamos a la iglesia debemos de ir con seriedad, porque a la iglesia se va a orar y a veces se nos olvida porque nos encontramos con un hermanito que amamos mucho y como comenzamos a hacer una vida en comunidad, de repente alguien te quiere contar algo de su vida, pero el pastor está predicando y tú estás en el baño allá atrás haciendo otra cosa. Nos distraemos bebiendo agua, nos distraemos hasta en el mismo medio ahí sentado hablando. Hay iglesias que se han vuelto mercaderes, porque hay iglesias que tú ves que comienzan a vender todo tipo de cosas, se vuelven iglesias capitalistas, materialistas, donde se va todo menos a la predicación. Entonces, cada vez que vayamos a la iglesia a partir de hoy, pues vayamos con reverencia, con seriedad, por si Cristo viene por nosotros, pues nos encuentre en lo que tenemos que estar, nos encuentre sirviéndole de corazón, honrándole, orando y velando por esas almas que necesitan de Él. Vemos que Él fue al templo y lo que encontró fue palomas, lo que encontró fue ovejas, buey y gente que quizá ni creía o no llevaba una vida en santidad vendiendo todo ese tipo de cosas para hacerse ricos. Entonces, ¿qué Él hizo? Volteó toda la mesa, dio latigazo, porque se indignó de lo que estaba él viendo en la casa de su padre, el cual no había instituido el templo para eso. Y cuando él dice la casa de mi padre, es una palabra griega que se refiere a destino o palacio de orar, como dije ahorita, casa de oración. O sea, a eso vamos a la iglesia. Y luego vemos que cuando él hace todo este tipo de acciones, que los fariseos vienen a cuestionarle a él le dice, óyeme, yo voy a destruir este templo y en 3 días yo lo voy a construir. Pero él hablaba de su cuerpo, él hablaba de que él iba a morir por nosotros, pero al tercer día iba a resucitar, para que cuando él resucitara y el Espíritu Santo descendiera, morara en el corazón de cada uno de nosotros. Y ya no es el templo que está en Jerusalén, que van millones de personas a visitarlo, el templo donde Dios habita, sino es en nosotros, en cada uno. Jesucristo eligió el cuerpo imperfecto de nosotros para morar en nosotros y santificarnos para Él. Así que no convirtamos ahora nuestro templo en un lugar como el templo de Jerusalén, de oveja, de buey y en un mercader. No, que seamos cada día personas que nos santifiquemos más para el Señor. Cuidemos nuestra salud. Óigame, cuando uno habla de templo, uno habla de muchas cosas, porque como somos el templo de Cristo, tenemos que cuidar nuestros ojos, nuestros oídos, lo que comemos, lo que vemos. Debemos de aprender a guardarnos para Él. Y viendo, me imagino que todo este tipo de cosas, entonces Nicodemo comienza a buscar a Jesús, pero cuando lo visita en la noche, escondido, porque él era un fariseo y él sabía que los fariseos no soportaban al Señor Jesucristo y por X o Y que él se estuviera ocultando, pues vemos que mucha gente que buscaba a Jesús creía en él, que es así que termina el versículo 23. Dice, muchos creyeron en el nombre de Jesús, pero habían otros que no creían en él. Pero Jesús sabía que a eso, ahí es que se refiere el texto. Jesús sabía lo que creían en él de corazón. Jesús sabía lo que se habían convertido de verdad. Pero también Jesús sabía aquellos que le seguían con malas intenciones.
porque Él conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Jesús sabe todo lo que hay dentro de nuestro interior. Y una de las oraciones más bonitas que le podemos hacer al Señor es, Señor, yo no conozco lo que hay en el corazón de esa persona que quiere darme su amistad o que estoy conociendo o que se ha acercado a mí, pero tú sí conoces las intenciones. Y yo te pido que tú reveles las intenciones reales de esa persona, que tú seas revelando, Señor, porque muchas veces hay gente que también se acerca a nosotros y uno cree que tiene una buena intención, pero realmente no lo es. Pero aquí tenemos dentro de nuestro corazón al Espíritu Santo que nos da discernimiento y que nos ayuda a ver donde nadie ve. Así que en el nombre de Jesús, este fue el aprendizaje del día de hoy, dándole gloria a Dios por su palabra, porque podemos aprender a través de ella que la importancia de obedecer, como Jesús obedeció a María, ella también se sujetó a él. Aprendimos en el día de hoy la importancia de servir, porque los que servían en las bodas de Canaán fueron los que vieron el milagro de Dios, pues ser manifestado. Y eso Dios quiere que nosotros hagamos, no solamente que lo aceptemos como Señor y Salvador, sino que también seamos aquellos que sirvamos para que otros discípulos, otras personas se conviertan en discípulos de Él. También aprendimos, pues, cómo Dios honra a las familias, cómo Dios honró a este matrimonio que conociendo comenzando su vida, pues se le acabó la provisión y Dios llegó en respuesta, como llega en respuesta de la vida de cada uno de nosotros en el momento que más esperamos, en el momento que decimos, ay Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Y Dios llegó dando lo mejor, el mejor vino, porque cuando Dios llega a tu vida, Dios siempre va a darte lo mejor. Y luego entonces vemos cómo Él quiere que nosotros, cada vez que vayamos a la iglesia, pues vayamos con seriedad, porque su casa, casa de oración es. Y nosotros somos templo del Espíritu Santo y debemos de representarlo también con nuestras acciones donde quiera que vayamos. Y al final, cada acción que hacemos, pues Dios revela la intención porque Él conoce y pesa las intenciones de los corazones. Es el aprendizaje de hoy, que Dios nos permita pues meditar en su palabra, que la palabra sea viva en nuestro corazón, que nos transforme y que nos dé el sustento. Entonces mañana vamos a leer Juan capítulo 3. Sabemos que no hay llamadas, pero vamos a leer este capítulo, el 3, que es uno de los capítulos más impactantes de toda la palabra de Dios. Es ahí donde él se revela a Nicodemo y le dice que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda. Ese es uno de los versículos más famosos del mundo y es uno de los capítulos que más nos muestra el amor de Dios y qué hay que hacer para acceder a ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Así que les invito a que los lean en su casa. Si tienen su Biblia, los subrayen y le oren a Dios para que le revele a sus corazones lo que Él les quiera pues enseñar. Así que ahora vamos a orar. Me gustaría que hoy ore Nelson y Cristina en el nombre de Jesús. Amén. Señor Jesús, le damos gracias, Padre, por tanto quienes están aquí, unidos como amigos, como familia, compartiendo su palabra, Señor. Gracias, Padre, porque empezando el día tenemos la bendición de poder crecer y de una forma u otra dar un paso más en su camino, Padre, pidiéndole de igual manera que este sea un día donde sea usted dirigiendo cada uno de nuestros pasos y nuestras acciones, tomando el dominio y el control de nuestra mente, para que cada decisión que tomemos, Padre, sea bajo su voluntad. Cúbranos de todo mal que puede estar acecho, cuida a nuestros familiares, Señor, y cuida nuestra vida en todo momento, Padre. Amén. Gracias. Todo esto es por la Cristo Jesús.